Desde el corazón de Arequipa, en el afán de rescatar y conservar la cultura viva, esencia del eje turístico más importante del Perú, surge Arequipa, en el corredor turístico de la macrorregión sur. Producción y conducción, Noemí Molina. Bien, amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches de Arequipa y la macrorregión sur del país. El día de hoy, en una edición extraordinaria, nosotros habíamos programado hacer unos conversatorios denominados Cátedra Abierta de Puneños para el Mundo. Todos los fines o los primeros sábados de cada mes. Pero resulta de que estamos en los días de fiesta de nuestra patrona Mamita Candelaria, y por esta razón hemos adelantado una semana y aún así hay pues una serie de actividades que se están realizando con motivo de la festividad más grande de Puno, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por este motivo, en estos meses, el mes pasado hemos tratado de esta festividad. El día de hoy vamos a tratar de una de las instituciones añejas, antiguas, que ha contribuido mucho en la recuperación de las danzas folclóricas y llevarlas a teatro, a escenarios importantes, incluso internacionales. Y por eso hemos programado hoy este conversatorio denominado APAFIT, Danza Folclórica, Modernidad, Evolución y Evolución. Este conversatorio intenta de reflexionar sobre la danza folclórica que promueve APAFIT y otros conjuntos, con el propósito de preservar, de difundir, de revalorar las danzas como expresión viva de quiénes somos y hacia dónde vamos como sociedad, adaptándolas al presente sin perder nuestra raíz, nuestra esencia, una forma de afirmar nuestra identidad y proyectarla pues hacia el futuro. Somos puneños del Bicentenario, señores, y está ya con nosotros nuestros gratísimos amigos, carísimos amigos, que siempre convocamos para estas fechas, y está con nosotros escritor Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, escritor, promotor cultural, analista político, autor del libro Nacimiento de una Pasión, justamente dedicada a rescatar la historia de APAFIT. También está con nosotros el licenciado Percy Rufino Miranda Vera, con estudios en la Universidad Nacional del Altiplano, integrante de la APAFIT, Agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro, con reconocimiento con palmas magisteriales de la Escuela Superior de Formación Artística de Puno, reconocimiento del Congreso de la República el año 2017, difusor de la cultura de Puno, en fin, un artista reconocido del Bicentenario en artes escénicas por la Dirección de Educación. Actualmente jefe de la Unidad de Extensión Cultural de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Reconocimiento también ha merecido de la Municipalidad Provincial de Puno. También nos honra con su presencia un gratísimo amigo a quien tuvimos el gusto de conocerlos la década de los 90, yendo a hacer la maestría a Lima, me iba al Brisas del Titicaca. Me estoy refiriendo al maestro Javier Salas Ávila, músico, compositor, investigador cultural, ex director musical de APAFIT, actual director musical del Brisas del Titicaca de Lima, presidente, fundador de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao. Muy buenas tardes, amigos, muy buenas noches. Y yo me he vestido de cholita porque lo que quiero es decir a nuestros compatriotas de Puno, del resto del Perú y del mundo, que no hay que tener vergüenza de nuestra identidad. Yo tengo varias experiencias, he estudiado esta maestría de turismo en la San Martín,
y he tenido docentes de puros extranjeros. Y como decían, ¿por qué no se sienten orgullosos de su identidad, que es lo más valioso que ustedes tienen? Y al contrario, tienen vergüenza. Así que estoy haciendo honor a estas palabras para poder decirles a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que no tengan vergüenza de lo más bello, de lo más hermoso de nuestra identidad cultural y de la capital del folclore. Vamos a iniciar con nuestro amigo Hernán Cornejo Rosselló, que de Anderas, que es pues uno de los hijos del fundador de este conjunto, de esta agrupación de arte APAFIT, para que nos pueda hablar de los orígenes de este conjunto, darnos una pincelada de cómo se organizaron, cómo es que surgió APAFIT. Hernán, bienvenido a este conversatorio. Gracias, Noemí, buenas tardes. Y además yo quiero iniciar esta intervención inicial mía diciéndote con absoluta convicción y seguridad que no tienes por qué avergonzarte de lucir el traje de la cholita puneña, sino al contrario, la gente que te ve se deben avergonzar de no lucir tan bien como luces tú, tan engalanada con ese traje maravilloso y tan sugestivo que es el de la cholita puneña. Le saludo también muy cordialmente a Percy Miranda Vera, al anterior presidente de APAFIT, a Javier Salas Ávila, que está descollando como músico, como historiador y como una persona bastante vinculada al desarrollo de la cultura en el altiplano. Y entiendo que más tarde también estará nuestro actual presidente de APAFIT, el doctor Víctor Villar González. Los cuatro vamos a conversar contigo, Noemí, y tratar de inducirle a la población el valor histórico pionero, inclusive un medio indiferente y agresivo como fue en los años 60, trabajar una propuesta de mostrarle al mundo y a Puno fundamentalmente el valor de las danzas autóctonas indígenas que estaban de alguna manera cultivadas, etcétera, pero muy restringidas, y donde el escenario de lo folclórico era primordial, pero sin una proyección. Por eso, la agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro nace con ese denominativo, arte folclórico, para demostrar a las poblaciones que lo folclórico no era peyorativo, no era pintoresco, sino era una propuesta extraordinaria de reconocer los valores intrínsecos que tenían las danzas, tanto del espacio quechua, de una sugestividad extraordinaria, como del escenario aymara. Y APAFIT en esos años, hasta 1970, captó 32 danzas que las proyectó en el escenario, y posteriormente se captaron más danzas, y ya lo precisará Percy Miranda Vera respecto de cuáles han sido las últimas. Pero, ¿qué te parece, Hernán? Sí. Un pedacito de lo que ahora es APAFIT, presentándose con ese estilo tan particular que lo ha hecho su esencia. Aló, señor. Bien, Hernán, continuamos entonces. Así está ahora APAFIT, numerosa, multitudinaria,
en su presentación, ¿en qué escenario estamos, Hernán? Bueno, aquí contigo estamos en este escenario del conversatorio sobre APAFID, danza folclórica, modernidad y evolución. Y este título nos traslada a una especie de como que APAFID estuviera lejísimas, como hace más de un siglo, porque estamos hablando de danza folclórica, de modernidad y evolución, y lo que se ha vivido y lo que se ha transitado desde el año 61 que se funda APAFID hasta ahora, 2026, que son 65 años, ha sido de una largueza histórica bastante acelerada. Han habido muchos cambios en estos años. ¿Por qué? Por el influjo y la potencia persuasiva que ha tenido APAFID de convocar a toda la población del Puno, básicamente, para que despierte y entienda el valor intrínseco de la danza folclórica. Imagínate que la Asociación de Danzas Autóctonas recién tiene 55 años de existencia y la propia Federación Regional de Folclore y Cultura tiene 61 años de existencia. Es decir, se forman a raíz del influjo de APAFID, que inicialmente, como sabes, trabajó con 1 año y medio con el conjunto musical Teodoro Valcárcel y formaron la Embajada Folclórica de Puno y posteriormente con el conjunto orquestal Puno dirigido por don Cástor Vera Solano por 12 años continuados en una etapa eclosionante y fructífera. Ese trabajo de casi 14 años iniciales ha significado un basamento y una contundencia para afirmar identidad y convertir lo que antes estaba circunscrito a expresiones familiares, domésticas, a entusiasmos, obviamente encomiables de instituciones como los íntimos que viajaron a la ciudad de Arequipa el 56, como muchos antes, en 1935, el Centro Vernacular Macías, fueron apoyos, fueron iniciativas, pero no tuvieron la contundencia y el aglutinante de APAFID, que captó 32 danzas y posteriormente las llegó a casi a 40 danzas captadas, resemantizadas, organizadas y trabajadas minuciosamente para calibrar la manera de ser, la idiosincrasia de la población. Esto ahora ya no sucede, por eso el rol de APAFID, sobre el cual deberíamos conversar versadamente, es un rol crítico, porque se trata de defender la autenticidad y la tradición sin enfrentar ni colisionar lo que es la modernidad y la evolución. Por ejemplo, la Festival de la Virgen de la Candelaria, donde se ha pasado a tener danzas ómnibus con 1.500 espectadores, donde las mismas danzas autóctonas ya tienen otra significación de planisferio, de horizontalidad, y donde lo folclórico se ha atenuado porque ya la gente piensa en espectáculo, piensa en diversión, piensa en lucimiento, piensa en mostrarse, cuando lo folclórico es la antípoda de todo eso. Uno no piensa sino en interiorizarse, en hacer un viaje hacia sí mismo, etcétera. Y entonces el rol del APAFID como institución que preserva, no en el sentido de preservativo y de condicionar las cosas para evitar las influencias, sino mostrar a través de lo consagrado como belleza estética y como ballet los valores coreográficos de danzas tan típicas que de alguna manera se están tergiversando, especialmente por el ballet folclórico nacional, que caricaturiza el puzzle de Santiago de Pupuja, las llameradas, los tucumanos, etcétera, convirtiéndolas en fantoche. Eso necesita un stop, pero como no se puede conseguir apoyo del Estado, porque el Estado es totalmente deforme frente a esta clase de manifestaciones y actúa tarde, No mal o entiende. nunca, lo que hay que hacer es enfrentar desde la propia institución. Y entiendo que esa es una de las tareas cruciales de APAFID, ¿no? Así es. Una de las tareas también que tiene que ver mucho con la modernización, con la innovación, en el tiempo, es la coreografía, ¿no? Siempre escucho yo a decir la señora Livia Béjar, por ejemplo, tiene que ser la pandilla tradicional, que la pollera tiene que estar debajo de la rodilla, que el mantón tiene que estar en el medio y no al costado, que han tergiversado, etcétera. Entonces, en este caso, respecto a la coreografía, ¿qué nos puede decir nuestro amigo Percy Miranda?
a lo largo de los años de permanencia y de sostenimiento de este conjunto, al menos? Bien, ante todo, muy buenas tardes, señora Noemí Molina. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a Hernán Cornejo y a Javichito Javier Salas. Hemos trabajado juntos los últimos 3 años en la dirección de la APAFIT. Quiero tomar las palabras de Hernán Cornejo. Cuando empieza Hernán Cornejo, empieza por definir las siglas de lo que significa la APAFIT, ¿no? La APAFIT es Agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro. Entonces, si nosotros precisamos este nombre, nosotros tenemos que darnos cuenta que al ser fundada la APAFIT, las personas que lo fundaron, don Carlos Cornejo, toda su familia y personajes puneños que lo acompañaron, tenían en mente ya qué cosa debía de ser la APAFIT. La APAFIT fue una propuesta coreográfica, es decir, una propuesta ética y coreográfica de trasladar a los escenarios de teatro de coliseos todo lo que surge espontáneamente en nuestra región Puno, sobre todo en el ámbito de las danzas tradicionales, ¿no? Cuando hablamos de arte folclórico, tenemos que pensar que las danzas originarias, para ser llevadas a un escenario, tienen que tener el conocimiento de un coreógrafo, pero que tenga bastante trabajo en lo que va a hacer, ¿no? Y tener mucha ética. Es decir, yo voy a trasladar, por ejemplo, un carnaval que se da en la ciudad de Puno, que generalmente, pues, un carnaval dura 1 mes o 2 meses en el campo, ¿no? Pongamos el Carnavalicho, el Pujley de Santiago, bueno, los distintos carnavales. Y entonces los coreógrafos tenemos que tener en cuenta y trasladar toda esa vivencia solamente en un tiempo máximo de unos 8 minutos, quizás 10, aunque es exagerado, ¿no? De unos 6, 7 u 8 minutos. Entonces, el trabajo primordial que tiene el coreógrafo es bien fuerte. Si hablamos, por ejemplo, de las coreografías que se realizan en el estadio, yo soy jurado desde el año 1996 hasta el 2020 en la Federación Folclórica. Yo noto pues la tergiversación que realizan los coreógrafos, que por tratarse de un concurso cambian absolutamente la esencia y el argumento de nuestras danzas originarias, ¿no? La APAFIT ya conocía eso. Eran personas muy preparadas, leídas, no solamente con el cúmulo de conocimientos que tenemos acá en la ciudad de Puno, en nuestro campo, sino que tenían conocimientos ya de los grandes estudiosos de la coreografía. Hablemos un poco de Occidente, porque ellos sí han estudiado la coreografía a fondo y con eso y bagaje de conocimientos tenían la posibilidad de trasladar a los escenarios danzas originarias sin quitarle la esencia profunda de nuestra tierra, de nuestra raza. Bien, está Javier Salas también con nosotros, un gran connotado compositor y músico, especialmente de los Guaños Pandilleros, y ha ganado el disco de oro hace algunos años. Mi preocupación va sobre todo en ese tema de cómo es que, en todo caso, qué hacer frente a una situación de comercialización, ¿no? Hay que trabajar para el mercado y por el otro lado tenemos mantener la tradicionalidad. ¿Cómo enfrentar este tema? Hablábamos con Hernán sobre, por ejemplo, la vestimenta de nuestras cantantes de música andina. Se están tergiversando totalmente en la capital de la República. ¿Cuál es el rol que quienes estamos desistiendo de nuestras funciones, de nuestras labores, de nuestras competencias, porque ya la pollera ya no es pollera, sino se ha vuelto vestido, pero con minis y con escotes, y entonces una tergiversación total
del huayno andino, del huayno pandillero, en este caso también le toca a la música puneña, ¿no? Javier, Buenas buenas tardes. noches. Sí. Buenas, con todos un saludo, Noemí, apreciado Hernán, apreciado Percy, muy buenas tardes. Un gusto estar compartiendo con ustedes este conversatorio. Y bueno, quiero también, igual que Percy, apoyarme en las palabras de Hernán, en tanto en la década del 60 se abrió un nuevo capítulo en la cultura coreográfica puneña, altiplánica, que a su vez tuvo que estar acompañada por argumentos de recopilación y, como decía Hernán, de resemantización también de la música, que tenía que adecuarse al acto de llevar hacia el teatro la danza folclórica. Entonces fue un acto pionero que acompañaron en su momento al doctor Carlos Cornejo, el ingeniero Virgilio Palacios Ortega y luego el maestro Castro Vera Solano. Y tras esa escuela de trabajo cultural dancístico musical, se ha heredado muchos grupos de música y de danza en Puno, en otros lares, en Lima. Se han creado otras instituciones puneñas bajo ese precepto, bajo ese modelo de difundir en el teatro la música y la danza puneña. Con relación a tu pregunta, tenemos que entender que los tiempos cambian y que además quienes estudian música para profesionalizarse o quienes estudian danza para profesionalizarse tienen que vivir de su profesión, ¿no? Entonces, nacen de pronto, en estas últimas décadas o lustros, nacen las industrias culturales. Un ejemplo claro es Brisas del Titicaca. Brisas del Titicaca remunera a sus danzantes, a su elenco de danzas, a sus músicos, porque de pronto es una propuesta nueva de industria cultural. Pero eso no te da derecho a tergiversar la identidad. Ganes o no ganes dinero en lo que haces, lo importante es que puedas tener una concepción, un marco lógico, equilibrado y justo de lo que tú estás tratando de hacer como objetivo, ¿no? Vas a vender tu alma al diablo y vas a costa de conseguir dinero, vas a hacer fusiones, invenciones descabelladas, o vas a ser el transmisor, el agente transmisor de la cultura musical y dancística de tu terruño. Creo que nosotros con Hernán, Percy y otros integrantes de APAFIT de muchas generaciones hemos tenido esa óptica, esa tarea sobre los hombros de definir y defender nuestra identidad, tanto musical, tanto dancística. Obviamente el arte es muy dinámico, las innovaciones están todos los días a nuestro lado izquierdo, a nuestro lado derecho, pero hay que tener mucho tino, mucha consagración al trabajo, y me uno a lo que dice Hernán cuando entidades tutelares, se entiende, como el Ministerio de Cultura, están deformando a como les viene en gana el aspecto coreográfico y estilístico, por ejemplo, de la danza puneña. Gracias. Bien, mil perdones porque estoy viendo aquí que no he actualizado los nombres de mis participantes de la fecha de hoy, están las del anterior. Mil perdones, no sé cómo voy a corregir esto, pero en todo caso, las disculpas del caso, el día de hoy estamos tratando el tema APAFIT, Danza Folclórica, Modernidad y Evolución, con nuestros invitados que son nuestros señores, el señor Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, Percy Miranda Vera, Javier Salas Ávila y también por ingresar el presidente actual del APAFIT, de la Agrupación de Arte y Folclor de Puno, APAFIT. Bien, es muy importante también hablar
sobre la responsabilidad que tienen en todo caso estas instituciones, como por ejemplo la Federación Regional de, ¿cómo se llaman estas? De Centros Musicales y Estudiantinas, que tienen que ver con la música, Javier. Y hasta qué punto tenerlas en, digamos, parámetros para la preservación de la esencia de nuestra música, no ser tergiversadas por esta globalización de la música, ¿no? Y querer agradar a un mercado para poder hacer, como te digo, estas fusiones, lo que he visto en Brisas del Titicaca, ¿no? En un solo tema hay un mix de diferentes danzas, por ejemplo. En unas danzas, el traje ya no es el traje, el cajelo ya no es el cajelo, ya parecen falditas, ya no están las polleras, ¿no? Entonces, hay un problema muy grande y a quienes les vamos a responsabilizar, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? Bien. ¿A quién va la pregunta? Sí, cualquiera. Era básicamente para Javier. Gracias, pero Noemí, si es cualquiera, me doy por aludido. Yo quiero, en principio, establecer una cuestión bien puntual. ¿Quiénes son los operadores que fomentan esta clase de perturbaciones y distorsiones de la danza? ¿Y quiénes son los actores que replican, remedan o continúan por este torbellino de situaciones de mixtificación, de improvisación y de declinación de valores auténticos para dar cabida y rienda suelta a sus espectacularidades y a sus ambiciones grupales o personales? Eso es lo que se tiene que determinar y detectar. ¿A través de qué? De pedir a la Federación Refolclore, etcétera, una situación de esta naturaleza y control es pedir peras al olmo. Entiendo yo que ante el volumen, la multitudinariedad de las manifestaciones, es imposible controlar esto. Lo que tiene es que volverse a las raíces para conseguir que nuevamente las instituciones matrices, en este caso APAFIT, que fue la pionera y causante casi directa de esta masificación de las danzas, porque el folclore hace 65 años estaba en la trastienda, era practicada por algunos vehementes y apasionados ejecutores, pero no tenía la multitudinariedad ni la trascendencia que actualmente tiene y que ha adquirido paulatinamente desde la década del 70, 80, al extremo que ya se ha magnificado. Yo escribí un artículo, Las 3 edades de la pandilla puneña, en la que se precisa cómo la pandilla empieza como un grupo de que entusiastamente va y trabaja las propuestas. Inclusive cuando le preguntan al senador Enrique Torres Belón, ¿qué es de la pandilla puneña? No, dice, hice un grupo de borrachos que invaden las calles. Después tuvo que rectificarse el senador Torres Belón y paulatinamente la pandilla empieza a ensayar con su gente, a armar propuestas y después con el tiempo asume ya inclusive la incursión con Marinera Más. Pero ante esa eclosión viene el negocio, el concurso, y el concurso tergiversa, altera, adultera todo, porque la gente empieza no a bailar pandilla, sino a ganar, a buscar aplausos, a buscar rentabilidad, mercantilizan el producto, y eso, ¿quién lo puede controlar? Quizá con nuevas bases, pero entiendo yo que la tarea actual es de los responsables institucionales que den un ejemplo de calidad, de ponderación, de visión clásica eterna de lo que es la pandilla puneña, de lo que es el Puglia de Santiago, lo que es verdaderamente el carnaval de Arapa, la varonía de los tucumanos, la destreza de los pantominos, la profundidad de la casua de Capachica, la belleza exultante de los sicuris de Taquille y de otras danzas que se tienen que empezar a reconstruir, resemantizar y por otro lado empezar a proteger lo que está exigiendo para que se introduzca en la currícula de estudios los valores intrínsecos de nuestras maneras de expresarnos, sin exhibicionismos. Como comenté contigo, Noemí, hacen danza folclórica y se presentan varias bellas mujeres con traje típico, pero con la pollera que hace vuelto y están con un short
en hilo dental, que eso es para la playa, no es para el folclore. Y entonces todas esas alteraciones se están cambiando. Yo ya he dicho, por ejemplo, y eso no se puede controlar porque no es nuestra facultad, hay danzas de trajes de luces y hay danzas de trajes de luces en paños menores, y eso es atractivo y eso ya es multánime, pero más allá de esta situación en la que no podemos intervenir nosotros, sino quizá ser críticos tangenciales, es buscar cómo a PAFID o otros grupos que tienen prestancia o tienen solera histórica empiecen a fortalecer lo auténtico y sean ballet clásicos para el teatro y que nuevamente vuelvan a influenciar a toda la gente que hace negocio con folclore en Lima y en todas partes. Entonces, esta es una tarea de reconstrucción, tal como inicialmente se hizo en la década de los 60, de replantear las propuestas, más allá de hacer discusiones que yo considero que es pensar huevos de mosca en telas de araña, porque no podemos estar disparando y responsabilizando a la gente, es tarea nuestra el poder enfrentar estas cosas buscando nuestra propia calidad de representación y de encontrar los caminos adecuados para reconstituir paulatinamente este verdadero tejido social de identidad, ¿no? Claro, pero por ejemplo, en el caso de la Federación Regional de Centros Musicales y Estudiantinas, debe haber un inventario de la música, como se dice en los terrenos, un catastro, una evidencia de cómo fue la música, cómo fue la danza del Bicentenario, digamos, ¿no? Entonces, ese trabajo se tiene que hacer con el impulso también de los intelectuales, de los especialistas, en este caso, Javier. Y mi pregunta sería, ¿cómo hacer de que los músicos jóvenes, ¿no?, puedan comprometerse en este tema, en la ejecución de no solamente de la pandilla, sino de las danzas típicas, toda vez de que tenemos el internet, las tecnologías de comunicación y estamos pues más abstraídos en eso y no, digamos, con el tema de nuestra identidad, darle importancia a ese tema. Nosotros aquí en Arequipa hemos hecho la ordenanza 292 para fomentar la identidad. Porque educación necesita una base legal para fomentar, para obligar a los chicos a que bailen sus danzas típicas, conozcan sus sitios turísticos, primero de la región, luego del país y luego del extranjero, ¿no? Entonces, esto es parte de la cultura turística también, ¿no? Aprender lo nuestro en el extranjero, pero tiene que haber alguna forma desde el punto de vista académico, Javier. Bueno, desde la Escuela Nacional del Folclore, no, una normativa. Claro, volvemos un poco a lo que ha venido pasando muchos años, ¿no? ¿Y qué es lo que ha venido pasando? Los agentes que tienen que escribir las normas respecto del tutelaje de nuestra cultura están ausentes, no ahora. Mi amigo Edmundo está como director de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura, ¿no? Le tengo mucho aprecio a él, pero la ausencia del Ministerio de Cultura o el INC antiguamente, hace muchos años es sumamente notoria y deplorable. Tan es así que en Puno, que es una fuente inagotable de cultura musical y de danzas, tienen que autogestionarse su organización. ¿Por qué y cómo nace la Federación de Estudiantinas y Centros Musicales? Autogestión. No hay un Ministerio de Cultura que organice, que aliente, que norme la difusión de la música de cada región del Perú. No hay. Entonces, los músicos de estudiantina tenemos que autoconvocarnos, organizarnos y hacer concursos los 3 de noviembre como una cuestión tradicional, pero claro está, tampoco se ha dado por ese mismo motivo que no hay una coyuntura de estrategia de mantener nuestra difusión. No se ha organizado, digamos, no se ha levantado, como decías, un catastro del informe de las obras que se han compuesto desde los primeros concursos de estudiantinas, ¿no? Marineras, y nos hemos dejado llevar por las recopilaciones, mal llamadas captaciones,
las marineras y los huaynos. Pero cosa curiosa, yo soy compositor y tengo marineras bailables y tengo marineras para escuchar. Cosa curiosa, a pesar de que han pasado muchos años escuchando marineras en los diversos concursos, muchos años, los 3 de noviembre por la noche en el Cine Puno antes y ahora en el Municipal, se sigue bailando con la paradita, se sigue bailando con O Marinera. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado allí? Entonces, hay que regresar al pasado y analizar por qué, cómo, en qué circunstancias y con qué elementos, con qué indicadores y con qué componentes hizo don Cástor Vera Solano la paradita. O don Carlos Rubina Burgos, No me olvides. O Néstor Molina Galindo, O Marinera. O Jorge Huirce, Ciudad del Lago. Entonces tenemos que regresar a nuestros ancestros, a nuestros padres y abuelos y analizarlos y estudiarlos. Y eso no se ha venido haciendo, ni siquiera en las escuelas de arte, ¿no? Tenemos que analizar, porque un compositor, si tú quieres componer marinera norteña, tienes que estudiar la forma musical, los antecedentes, la historia, el hilo del estilo, de la forma. De la marinera, claro. En este caso de la marinera. Entonces, nos falta mucho, y un conversatorio como estos no es para quejarse, pero tenemos que sacar a la luz estas necesidades, estas reflexiones para ver cómo resolvemos esta coyuntura de cosas que se presentan en cuanto a la difusión de nuestra música y de nuestra danza. Gracias. Sí, lo que nos falta, a ver, Percy, y lo que nos falta es el qué hacer para que las nuevas generaciones pues se desvinculen totalmente de nuestras danzas tradicionales, que son la esencia de nuestra identidad como capital del folclore, ¿no? Entonces, los retos que enfrentamos no solamente para la danza, qué trabajo tan titánico tiene que haber sido, y han salido hombres de gran valía en ese tiempo de la década de los 60, dicen, como los Macías, como Cornejo Rosselló, de darse su tiempo. He tenido todavía el gusto de conocer a Virgilio Palacios con el Centro Musical Puno, a todos los integrantes. Entonces, ¿cómo enfrentar estos retos de la globalización? Porque hay que hacer algo con estas instituciones, llevarlas, hacer que haya un inventario de estas danzas. Si no, de acá a 100 años ya nosotros que vamos a ser objeto de la arqueología, a ver qué hemos dejado, ¿no? Entonces habría que dejar algo para que podamos tener este testimonio de cómo se logró, Apafid llevar estas danzas típicas del campo, de la sembrío, de la agricultura, todo a un escenario y hacerlas pues interesantes y para copiarlas con todo todo un espectáculo para nacionales y extranjeros. Bien, yo quiero referirme primero, por ejemplo, habíamos hablado un poquito más antes acerca de lo que era el vestuario. El vestuario en nuestras danzas originarias viene a ser su segunda piel, es decir, no solamente es tejido, no solamente son colores ni formas, ¿no? Es mostrar toda la vivencia que tiene cada poblador de las diferentes comunidades puneñas en su trascender en la historia. Es decir, es tan importante su vestuario como el mismo hecho de las evoluciones de su danza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si hablamos de un hecho folclórico, por ejemplo, siempre tenemos que llegar a que el hecho folclórico es elástico, va cambiando poco a poco en el tiempo, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, yo tengo un buen cúmulo de fotografías de danzas puneñas de la región Puno. Comparo una fotografía de un ayarachi de la década del 50, empezando la década del 60, con sus colores tan tradicionales,
sacados esos colores de las plantas, de las raíces, de las cortezas de los árboles, de las flores, ¿no? Y comparo con un ayarachi, por ejemplo, con un ayarachi de actualmente, ¿no? El que viene a concursar o el que podemos ir a Lampa y podemos visitarlos, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que el brillo es, pero absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque estos últimos ya están utilizando las telas que la industria nos provee actualmente, ¿no? Y que por supuesto tienen pues, mayor brillo, ¿no? Entonces, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el responsable de cautelar esas formas? Hernán Cornejo contaba, ¿sí? Percy, aquí hay una presentación de APAFIT en Arequipa. Claro. En el suyo. Sí, sí, en el suyo. Emocionante. Claro. Cantando, o sea, es una característica de la APAFIT, ¿no? De presentarse sí. Cantando. Esa parte coreográfica yo la realicé hace muchos años y recibí pues la felicitación de Hernán y de Ismael Cornejo. Es una composición del papá de Iván Cuentas Aparicio, Cholitas Puneñas, ¿no? Y entonces nosotros hacemos esta introducción en cada uno de nuestros concursos. Imagínate, en la época de carnavales llegamos cerca a las 80 parejas y todo el público puneño nos aplaude de pie, porque se identifican. Esa canción antes era un himno que fue casi puesta en todos los núcleos escolares de nuestro departamento, ¿no? Y entonces, teniendo eso en mente, nosotros, ¿cómo no vamos a poder utilizar ese tipo de versión, no? Voy a contar algo sobre lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, a lo que tú preguntabas después, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo logramos? Yo pienso que la educación, la formación de la persona es indispensable. A nosotros, los de la APAFIT, nos formaron, pero realmente de una manera bien diferente. Queriendo nuestras raíces, queriendo nuestro territorio, amando a Puno, amando a nuestro clima. No sé si es una infidencia, pero te digo para que los tres estamos ahora en el panel, la verdad es que fíjense, Hernán Cornejo estudió agronomía, Javier Salas estudió agronomía, yo estudié contabilidad, pero eso no nos dejó de lado, nosotros nos dedicamos a lo que nos enseñaron en la APAFIT, cada uno en su especialidad. Y eso es lo que hemos hecho. Y esa sería una manera de contestar a lo que tú dices. Para nosotros es bien difícil este tiempo juntar un grupo, un elenco en Puno, porque toda la modernidad, el internet, Dios mío, los muchachos que han nacido con el internet bajo el brazo, a eso se dedican. Y ya le dan muy, muy, muy poco valor a nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras danzas, nuestras vivencias puneñas. Entonces yo pienso que la educación, la formación de las personas es indispensable para que ellos tengan conocimiento de lo que realmente vale Puno, que es lo que hemos entendido con lo que a la manera que nos formó don Carlos Cornejo Rosselló, Hernán Cornejo, Ismael Cornejo y otros tantos, algunos ya desaparecidos, que los llevamos en el corazón, ¿no? Entonces, dejarnos, otra respuesta a lo que tú has preguntado es dejarnos de chauvinismos, es decir, que lo mío es mejor. Por culpa de esos pequeños nacionalismos, nos peleamos Puno contra Juliaca, Puno contra Yaviri, Puno contra todo el mundo, lo que es peor, Puno contra nuestros hermanos bolivianos, cuando no hay razón de hacerlo. Es decir, si tú tienes a una persona bien formada, no va a incurrir en esas cosas, y cada uno en sus especialidades. Desde mi punto de vista, por ejemplo, si formas bien tú a un coreógrafo, ese coreógrafo y el conocimiento que tiene el coreógrafo es bien amplio, ¿no? Tiene que ser una persona muy sensible, tiene que tener fundamentalmente la ética para no tergiversar, tiene que conocer de música, de danza, de historia, de luminotecnia y de dirección artística.
Entonces, eso es el valor que tiene la PAFIT y que si tú te das cuenta, los tres estamos hablando sobre ello, ¿no? Ahora, Así es. con Javier Salas, por ejemplo, hace muchos años, el año 1994, fundamos la Escuela de Arte de la Universidad, una escuela de arte de 3 años. Posteriormente a ello ya salió una escuela de arte de 5 años, ahora tienen licenciaturas en música, danza, artes plásticas, ¿no es cierto? Han hecho una labor buena, pero, ¿qué te digo? De todo ese cúmulo de estudiantes que entra, todos no están capacitados para dirigir, tanto en música como en danza, ser profesores, pero realmente puneños de historia, de costumbres, ¿no? Así No es. están capacitados, solamente quedan unos cuantos. Haciendo una comparación, de 100 futbolistas, solamente pues 2 van a ser entrenadores, ¿no? Entonces, Claro. la formación de los alumnos me parece algo fundamental. Ajá. Quiero aprovechar en estos momentos, he visto el rostro de Víctor Villar, es el presidente actual de APAFIT, para que pueda también intervenir en este conversatorio, para que nos pueda decir sus nuevos proyectos, la nueva perspectiva de esta institución tan importante en el rescate de nuestra identidad, de nuestras danzas puneñas, ¿no? Entonces, Víctor, doctor Víctor, buenas noches, bienvenido a este conversatorio Cátedra Abierta de Puneños para el Mundo, que conozcan nosotros mismos, los puneños del país y del extranjero, qué es APAFIT y cuáles son sus nuevas perspectivas de cómo ir trabajando ahora el tema de las danzas puneñas. Buenas noches. Muy buenas noches, señora Noemí. Muy buenas noches al selecto panel. Me siento orgulloso y un poco comprometido para poder verter algunas palabras respecto de esta hermosa tradición que nos une y nos conjunciona. Es un placer saludar a Hernán, a Javier, lo mismo que a Percy, a quienes tengo el placer de conocer hace mucho tiempo, y pues no hago más que seguir un poco la tradición y el legado que nos van dejando a los puneños y a los puneñistas, porque particularmente siento que la danza, nuestra danza emblemática, los carnavales propios de nuestra región, pues no pueden pasar por desapercibidos así nomás. Creo que con gente como de la valía de ustedes, esto va para más y va a seguir, o estoy seguro que va a seguir el camino que siempre se ha trazado. APAFIT, como ya saben, es una institución que ha danzado tanto y ha dejado toda una escuela a través del tiempo. Y de ellos está acá uno de sus fundadores, uno de los promotores, que así tiene que seguir siendo. Y para nosotros continuar este legado, repito, no es más que una obligación. Es por eso que ahora que somos directivos, cuando decidimos incursionar en esta selección natural, democrática, creíamos y creemos todavía en la posibilidad de recuperar ese espacio que se ha ido perdiendo en el tiempo, porque lamentablemente las últimas generaciones lo han dejado pasar y no han estado a la altura. Pero a pesar de ese ostracismo, a pesar de esos momentos difíciles, todavía hay el ímpetu. Prueba de ello es nuestro bastonero actual, Percy Miranda, que sigue haciéndolo con nosotros y sigue dirigiendo a APAFIT. Hace poco ha dejado de ser presidente. Igualmente, Javier en la parte musical, ahora también comprometido con el tema de la estudiantina femenina. ¿Y qué más decir de Hernán, a quien por el solo hecho de nombrarlo, pues sabemos de su historia y su trascendencia? Así que esta directiva que me honro en presidir tiene una agenda un poquito pretenciosa que esperamos cumplir, porque ese es nuestro objetivo: rescatar la valía que significa la danza en Puno, el arte en Puno, para darle un lugar cultural preponderante cuando
ya una tendencia en el mundo a irse olvidando de sus raíces, de sus costumbres. Creo que Apafit tiene la oportunidad ahora de rescatar todo ello. ¿Y por qué no nos vamos a sentir comprometidos? Por eso que estamos en esta aventura de seguir construyendo Apafit para el mundo. Bien, mi inquietud para Javier, que ha vuelto, pedirle qué acciones concretas, Javier, tú que eres estudioso de este tema, ayudarían a preservar el huayno pandillero para las futuras generaciones. Y el papel que nos toca, ¿qué hacemos también para que nuestros paisanos, nuestros compatriotas en el Perú, puedan elegir a un presidente pues adecuado, comprometido con nuestra identidad, ¿no? No decirle que se venda por un tupper, Javier. Y de paso tus palabras finales también. Gracias, Noemí. En realidad, gracias por habernos citado para hablar de una institución tutelar de la cultura puneña. La Apafit ha sido para mí, y lo he dicho muchas veces, una escuela de puneñismo. Yo creo que si yo no hubiese crecido con Apafit, no hubiese tenido los argumentos que han enriquecido mi lucha por la identidad puneña, por preservar ese mensaje telúrico de la música, de los músicos que nos antecedieron, ¿no? Eso es importante, no, hay gente que se sustrae por lo boliviano, por lo tal, por lo cual, y estamos a riesgo de tener ya una pandilla tecno. Entonces, ¿por qué? Porque no tienes el acompañamiento, no tienes un marco teórico insertado en tu espíritu que te permita tener esa epistemología para poder defender tu música y divulgarla. Eso me dio Apafit. Yo estoy muy agradecido, lo conocí al doctor Carlos Cornejo, yo era muy pequeño, cuando ensayaban en el salón parroquial de San Juan, conocí a don Castro Vera Solano. Él me dijo, vas a tocar en el conjunto Johnnycito, porque mi padre, Johnny Salas Mendoza, tocaba en el conjunto orquestal Puno, y ahí yo me acerqué a la Apafit desde muy pequeño. Entonces, Hernán, Percy, Víctor y Ismaco y muchos apafitos, los 7 ciudadanos y más ciudadanos que somos parte de esta corporación cultural, estamos tratando de que esto llegue a otras esferas de transmisión, de pedagogía para los jóvenes, para hacerles entender que Puno, así como Gamaliel Churata y tantos intelectuales de la primera década del siglo pasado, podamos seguir arreando ese desafío de divulgar adecuadamente nuestra música y nuestra danza. Muchas gracias, Noemí. Muy bien, tus palabras finales, Hernán. Gracias. Yo, estoy de todas maneras complacido de verlo en pantalla, Víctor, lo mismo a Javier y a Percy, y espero que las propuestas que se puedan concretar signifiquen el plantear de un qué hacer que signifique realmente, que imponga una voluntad y una disciplina con objetivos a trazarse, y esos objetivos deben nacer de instituciones preclaras que ya tienen una singladura, ya tienen una trayectoria y que no pueden traspapelarla por las imposiciones de la modernidad y cosas de esa naturaleza. Ustedes y todos nosotros debemos estar ciertos que el sentido folclórico ha desaparecido, ha sido sustituido por la diversión, por el espectáculo, por la presencia planisférica de las danzas, etcétera. Y entonces, esto no está bien, no está mal, ya está. ¿Y eso qué significa? Que frente a eso hay que buscar que los espacios donde se consagró, se aquilató lo verdaderamente real desde la perspectiva de propuesta coreográfica y musical, vuelvan a restituirse con esa vitalidad. Ese es el rol. Probablemente signifique también inducir a la escuela de formación artística o a la escuela de arte de la universidad
que se introduzcan en las currículas los verdaderos conceptos y rudimentos de lo que es la danza folclórica tradicional y se proyecte. Y quizá ese ejemplo galvanice y atempere un poco las tendencias multitudinarias de hacer cera y pabilo de las tradiciones. Obviamente no podemos enfrentarnos a la multitud y al torrente, ni siquiera un dique puede parar todo lo que significa un turbión de voluntades, de emociones, como las que vamos a ver la próxima semana en la Festividad de la Virgen de la Candelaria, que a veces nos encandila porque, bueno, hay belleza y hay alegría exultante, etcétera. Pero ¿dónde está la danza folclórica? Debe estar en el teatro, en el ejemplo, en la persistencia, en la recopilación, captación, resemantización adecuada y no invención de las cosas. Y ahora estamos inclusive viviendo una serie de fantasmagorías de historiadores que hacen historietas y están diciendo que hay más de 1000 danzas en Puno y bueno, de las cuales quién las encuentra y dónde, inclusive están diciendo que todas son de origen puquina, es decir, lo descabellado, lo delirante, lo que nos desfigura respecto de nuestras tareas. No estamos ni pisando el suelo, ni volando en el aire, estamos totalmente narcotizados frente a esas tonteras y estas torpezas, y hay gente que consiente. Entonces los retos son múltiples y de varias direcciones. Ahí yo apelo a la experiencia de Víctor, de Percy, al conocimiento de Javier, para que desde APAFI, desde las propuestas de trabajo que tienen, empiecen a centrar con racionalidad, con sensatez, propuestas realmente que fortalezcan nuestra identidad. Ahora ustedes saben que la identidad no es matemática, no es 2 más 2 es igual a 4, eso es parte de una ecuación. La identidad es plástica, pero no debe ser elástica. ¿No? Una cosa es la que se estira como a uno le viene en gana. La elasticidad es la transformación lenta, pero no acelerada como la que está pasando. No quiero extenderme más. Entiendo yo que educación tiene que replantear en el largo plazo propuestas de repensar desde la niñez los valores tradicionales de nuestra idiosincrasia, porque no somos una especie de resorts de venta turística, ¿no? Debemos ser también una parte de espiritualidad, de concentración. Y yo siempre, como le he explicado a Víctor, concentro mi desasosiego en lo que es la distorsión de la pandilla puneña. No puede ser posible que con la pandilla puneña tan elegante, tan profunda, se empiecen a hacer carpas árabes, se empiecen a hacer edificios y carpas, ómnibus que caminan, etc. ¿Qué sentido tiene eso? Pero realmente es sorprendente, es indignante, pero la gente aplaude. Ese es el gran reto. Es decir, pan y circo, ¿no? Bueno, Sí, yo me despido, no quiero enardecerlos ni pero disgustarlos. Hernán, Es parte pero de Hernán, mi impaciencia. pero Hernán, tú como productor de cultura política, te rogaría que no pases por alto una inquietud que te decía, cómo le decimos, especialmente de tu persona, a nuestros futuros votantes en estas elecciones que van a ser decisivas no solamente para la vida económica del país, sino también para todo el tema que tiene que ver con nuestra identidad nacional en Claro, yo diferentes creo ahí, aspectos. Noemí, lo fundamental es retornar a la politicidad. Todos somos hombres políticos y no debemos lavarnos las manos y decir la política es una podredumbre. Hemos consentido de que sea así. Nosotros debemos ser permanentemente luchadores porque la política es acción, es nobleza para enfrentar las adversidades y hacer crecer a nuestro pueblo. Y la tarea ahora con lo que se avecina, que es una especie de gigantesco chanchullo con embrollos electorales, es que a los miembros de mesa aprendan a distinguir cómo se hacen todas esas trapacerías para, con una sábana para votar electoralmente, va a haber una serie de problemas. No estamos saliendo del tema central, pero el asunto es ese. Lo político también tiene que estar convertido en parte de una propuesta y una plataforma para las propias elecciones municipales y regionales. Elijamos a gente que tenga sensibilidad, no por el devaneo del concurso y de toda esa glorieta de vanidades que surge de
del espectáculo folclórico, sino que busquemos las esencias, reeduquemos en sensibilidad y en pensamiento a nuestra gente. Eso es fundamentalmente lo que yo creo que debe hacerse y caminar también el corto, mediano y largo plazo para reconstruir nuestra sociedad, porque decimos, perdónenme que lo diga ahora, que somos una gran cultura, pero estamos como gran cultura altiplánica conviviendo con la minoría informal, conviviendo con la contaminación ambiental, conviviendo con la corrupción. Y eso nos desdibuja totalmente. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Percy, de una persona como tú, escucharemos alguna orientación más específica también para que nuestros compatriotas no se vendan por un tupper. A ver, y yo me quedo primero con algo que me enseñaron en la PAFIT. No recuerdo si el doctor Ismael, Hernán, que me decían, nosotros apostamos por nuestras danzas con nombre y apellido puneño, es decir, nuestras danzas originarias, ¿no? Hemos practicado en la PAFIT las danzas mestizas y de luces, pero muy poco. En gran medida hemos apostado por las danzas originarias. Y en lo último que me preguntas, yo voy a votar, porque lo conozco, he jugado básquet muchos años con él, voy a votar por el doctor Johnny Lescano, un gran amigo, un gran puneño, y yo pienso que es una muy buena propuesta, Noel. Gracias. Muy bien, gracias a ti, doctor Víctor Villar. Gracias por el tiempo, a todos ustedes, a Javier, por el tiempo que nos hemos tomado para hacer estas propuestas, estas inquietudes en este conversatorio que va a quedar, pues, ¿no? Como lección para las futuras generaciones, para los jóvenes que seguramente se van a poner en contacto con esta transmisión. Víctor. Muchas gracias, señora Noemí, muchas gracias a todos. Yo provengo de una de las provincias más alejadas de nuestra región, de la provincia de Melgar de Ayaviri, donde hace muchísimos años, junto a jóvenes de nuestra edad, quisimos imitar a uno de los grupos más importantes como es APAFIT. Y esto lo vengo a decir porque quizás una de las pocas agrupaciones pandilleras que todavía mantiene un poco la esencia es la nuestra. Quizás hay algunos despropósitos en la ejecución, pero como decía Hernán, hay gente a la que le gusta el impacto, que le gusta la forma como se hace la danza, donde se innova, donde se hacen una serie de piruetas que lamentablemente al vulgo, perdonen la expresión, le atrae, lo motiva, porque quizás el hecho de que nuestra pandilla cadenciosa, silenciosa, amorosa y con un sentimiento tal, no es atractivo para los jóvenes actualmente. Y por tanto, la espectacularidad vende y eso hace que se tergiverse y eso hace que hayan otro tipo de sentimientos, lamentablemente distorsionando la originalidad de la pandilla. Por eso nuestro compromiso ahora cabalmente para recuperar todo eso, siempre lo digo y sostengo, ¿quién mejor para enseñar pandilla? Quienes han vivido estos momentos de gloria, de la tradición auténtica de la pandilla puneña. Entonces es una obligación moral. APAFIT debe sentirse comprometida para ir y estar en los escenarios, ir a los lugares para poderles explicar esto que académicamente muy bien ha dicho Hernán. Nos da mucha pena, inclusive, que en una provincia vecina, en Juliaca, para ser más precisos, el año pasado, han hecho un congreso de pandilla puneña. Pero permítanme decirlo desde mi punto de vista de apreciación, ha sido un mamotreto solamente. ¿Por qué? Porque le han dado la connotación de otra naturaleza. Yo hubiese querido ver de otra forma, pero me ha encantado la participación de Percy, pero no le han dado el lugar necesario. ¿Cómo es posible que haya gente que ni siquiera en su vida bailó, pero sin embargo estaban en el escenario? Y Percy era un invitado, y era un invitado de lujo a quien había que sacarle el mayor provecho. Percy ha dado cátedra al respecto y eso nos ha hecho sentir orgullosos. Igualmente, cuando cualquier espacio que existe, lamentablemente creo que los puneños hemos dejado que otra gente empiece a hablar de pandilla puneña cuando verdaderamente los actores, quienes debemos, tenemos la obligación de seguir cautelándola, estamos haciéndonos a un lado. Por eso nuestra propuesta de estar en APAFIT
durante este corto tiempo que nos conjunciona. Esperamos dejar los cimientos necesarios para que quien venga después pueda construir nuestro caro anhelo, que es recuperar, reposicionar a PAFIT en el escenario que le corresponde. Muchas gracias, Noemí. Gracias a ustedes, y creo que también hay que trabajar con los jurados, ¿no? O con los organizadores de estos eventos para que en los criterios de calificación pues estén estos temas para preservar adecuadamente nuestra pandilla. Yo, en realidad, tienes razón, he viajado varias veces a Yavir y justamente por esa espectacularidad que tienen los jóvenes para bailar la pandilla, ¿no? Desde la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, la única danza, pero en diferentes niveles, y uno no se cansa de ver. ¿Por qué? Porque siempre cada conjunto tiene su encanto, su manera de bailar. Muchísimas gracias a todos, un abrazo a la distancia, yo de Arequipa, ustedes desde Puno, Javier desde Lima, y debemos seguir trabajando, conversando sobre estos temas que tienen que ver con nuestra tierra. Muchísimas gracias y muy buenas noches con todos ustedes y con todos nuestros televidentes. Pueden vernos en el YouTube, en Radio Televisión Satel de Lampa, y también por los Facebook, redes sociales que tenemos. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Buenas noches. Sí. Víctor Persicha.